En época de exámenes me quedo de plantón horas enteras delante de la puerta de los tribunales. Me divierto como una reina. Y en cuanto a Bergot, me ha asegurado que se encontraba realmente muy bien. El señor de Charlus, que a través de Swann lo conocía desde hacía mucho, había ido en efecto a visitarle y pedirle que buscase un periódico en el que Morel pudiera escribir aquella especie de crónicas a medias humorísticas sobre la música. Al ir a verle, Monsieur de Charlus había sentido cierto remordimiento porque, gran admirador de Bergot, se daba cuenta de que nunca iba a verlo por sí mismo, sino gracias a la consideración semi-intelectual, semi-social en que Bergot lo tenía, para poder hacer un gran favor a Morel, a Madame Molet o a cualquier otro. Que sólo se sirviese de sus relaciones sociales para esto no chocaba lo más mínimo a Monsieur de Charlus, pero en el caso de Bergot le parecía peor, porque reconocía que Bergot no era utilitario como la gente de mundo y merecía mayor consideración. Pero su vida estaba totalmente ocupada y solo encontraba tiempo libre cuando deseaba mucho una cosa, por ejemplo si se refería a Morel. Además, muy inteligente como era, la conversación de un hombre inteligente lo dejaba bastante indiferente, en especial la de Bergot, que era demasiado literato para su gusto y que por ser de otro clan no se situaba en su punto de vista. En cuanto a Bergot, se daba perfecta cuenta de aquel utilitarismo de las visitas de Monsieur de Charlus, pero no se lo reprochaba, porque, incapaz de una bondad continuada, deseaba ser complaciente, comprensivo, incapaz de disfrutar dando una lección. En cuanto al vicio de Monsieur de Charlus, no lo compartía en ningún grado, pero encontraba en él sobre todo un elemento de color del personaje, el fas et nefas para un artista, consistente no en ejemplos morales, sino en recuerdos de Platón o del Sodoma. El señor de Charlus omitía decir que, desde hacía algún tiempo, hacía redactar a Morel como aquellos grandes señores del siglo XVII que desdeñaban firmar e incluso escribir sus libelos, pequeños entrefiletes vilmente calumniosos y dirigidos contra la condesa Morel. Si ya parecían insolentes a quienes los leían, cuánto más crueles no debían de ser para la joven mujer que encontraba, intercalados con tal habilidad que sólo ella podía darse cuenta, pasajes de cartas suyas, textualmente citados, pero tomados en un sentido en el que podía enloquecerla con la más atroz venganza. De resultas murió la joven dama. Pero en París, diría Balzac, todos los días se hace una especie de periódico hablado, más terrible que el otro. Más adelante veremos que esa prensa verbal redujo a nada el poder de un Charlus pasado de moda y elevó muy por encima suyo a un Morel que no valía la millonésima parte de su antiguo protector. Esa moda intelectual es cuando menos ingenua y cree de buena fe en la insignificancia de un genial Charlus, en la indiscutible autoridad de un estúpido Morel. En sus implacables venganzas el varón era menos inocente. De ahí, sin duda, aquel veneno amargo de la boca, cuyo aflujo, cuando estaba furioso, parecía dar a las mejillas el color de la ictericia. Me habría gustado mucho que Bergot viniese esta noche porque habría conocido a Charlie en las cosas que verdaderamente toca mejor. Pero no sale de casa, creo. No quiere que lo molesten. Hace muy bien. Pero usted, bella juventud, se le ve muy poco en el Quai Conti. No se puede decir que abuse. Le dije que salía sobre todo con mi prima. Ya lo ve, sale con su prima. ¡Cuánta pureza! Dijo Monsieur de Charlus a Brichot, y dirigiéndose de nuevo a mí. Pero si no le pedimos cuentas de lo que hace, hijo mío, es usted libre de hacer cuanto le divierta. Lo único que sentimos es no participar en ello. Además, tiene usted un gusto excelente. Su prima es encantadora. Pregúntele a Brichot. En Deauville no oí hablar de otra cosa. Esta noche se la echará de menos, aunque quizás haya hecho bien en no traerla. Es admirable la música de Vintel, pero esta mañana he sabido por Charlie que debían venir la hija del autor y su amiga, que son dos personas de una reputación horrible. Para una muchacha siempre es engorroso. Hasta a mí me molesta un poco por mis invitados, pero como casi todos han llegado a la edad canónica, para ellos no tiene consecuencias. Ahí estarán esas dos señoritas, a menos que no hayan podido venir, porque debían estar sin falta toda la tarde en un ensayo de estudios que Madame Verdurin daba hace un rato
y al que solo había invitado a los pesados, a la familia, a toda la gente que no debía estar esta noche. Y hace un rato, antes de la cena, Charlie me ha dicho que las dos, que nosotras llamamos las dos señoritas Vintel, esperadas sin falta, no habían ido. Pese al horrible dolor que me producía realmente relacionar súbitamente, como el efecto, lo único conocido al principio, con su consecuencia, por fin descubierta, las ganas de Albertín de venir dentro de un rato con la presencia anunciada, pero que yo había ignorado, de Madame Vintel y su amiga, conservé la suficiente libertad mental para observar que Monsieur de Charlus, que unos minutos antes nos había dicho que no había visto a Charlie desde la mañana, confesaba atolondradamente haberlo visto antes de la cena. Mas mi sufrimiento se volvía visible. «¿Pero qué le pasa?», me dijo el varón. «Se ha puesto verde. Vamos, entremos. Está cogiendo frío. Tiene usted mala cara». Lo que las palabras de Monsieur de Charlus acababan de despertar en mí no era mi primera duda relativa a la virtud de Albertín. Antes ya habían penetrado muchas otras. Con cada nueva duda creemos que la medida está colmada, que no podremos soportarlas. Pero después le encontramos sitio y, una vez que se ha introducido en nuestro medio vital, entra en concurrencia con tantos deseos de creer, con tantas razones de olvidar, que no tardamos en adaptarnos y terminamos por no ocuparnos más de ella. Queda tan solo como un dolor curado a medias, una simple amenaza de sufrir y que, contraria al deseo del mismo orden que él, y como él convertida en centro de nuestros pensamientos, irradia en ellos, a distancias infinitas, sutiles tristezas, como el deseo irradia placeres de un origen irreconocible, donde quiera que algo pueda asociarse a la idea de aquella a la que amamos. Pero el dolor despierta cuando entra en nosotros una duda nueva, entera. Por más que casi inmediatamente nos digamos, ya me las arreglaré, habrá un sistema para no sufrir, eso no debe de ser cierto. Sin embargo, ha habido un primer instante en que hemos sufrido como si lo creyésemos. Si solo tuviésemos miembros como las piernas y los brazos, la vida sería soportable. Por desgracia, llevamos dentro de nosotros ese pequeño órgano que llamamos corazón, que está sujeto a ciertas enfermedades en el curso de las cuales es infinitamente impresionable por todo lo que concierne a la vida de una persona concreta, y en las que una mentira, esa cosa tan inofensiva en la que, sea nuestra o de otros, vivimos tan alegremente, si viene de esa persona, provoca en ese pequeño corazón, que se nos debería poder extirpar quirúrgicamente, unas crisis insoportables. No hablamos del cerebro, pues por más que nuestro pensamiento razone sin fin durante esas crisis, no consigue modificarlas más de lo que nuestra atención modifica un dolor de muela. Cierto que esa persona es culpable de habernos mentido porque nos había jurado decirnos siempre la verdad, pero sabemos de sobra, por experiencia propia y ajena, lo que valen esos juramentos, y hemos querido prestarles fe cuando venían de ella, que precisamente tenía mucho interés en mentirnos y a la que por otra parte no hemos elegido por sus virtudes. Bien es verdad que, más tarde, casi no tendría necesidad ya de mentirnos, precisamente cuando el corazón se haya vuelto indiferente a la mentira, porque ya no estamos interesados en su vida. Lo sabemos, y pese a eso sacrificamos con gusto la nuestra, sea matándonos por esa persona o haciéndonos condenar a muerte por haberla asesinado, o simplemente dilapidando en unos años toda nuestra fortuna por ella, lo cual nos obliga luego a suicidarnos porque ya no tenemos nada. Además, por tranquilo que se cree uno cuando ama, siempre tenemos el amor en equilibrio inestable en el corazón. Cualquier insignificancia basta para colocarlo en la posición de la felicidad. Estamos radiantes, cubrimos de cariño no a la que amamos, sino a quienes nos han hecho valer a sus ojos, a los que la han protegido de toda mala tentación. Nos queremos tranquilo, y basta una frase: Gilbert no vendrá, Mademoiselle Vintel está invitada, para que toda la felicidad preparada hacia la que nos lanzábamos se desmorone, para que el sol se oculte, para que gire la rosa de los vientos y se desencadene la tempestad interior que un día ya no estaremos en condiciones de resistir. Ese día, el día en el que el corazón se ha vuelto tan frágil,
Amigos que nos admiran sufren viendo que tales naderías, que ciertos seres pueden causarnos daño, hacernos morir. Pero, ¿qué pueden hacer ellos? Si un poeta está muriéndose de una neumonía infecciosa, podemos figurarnos a sus amigos explicándoles al neumococo que este poeta tiene talento y que debería dejarle que se cure. La duda, por lo que se refería a Mademoiselle Vinteuil, no era del todo nueva, pero incluso en ese grado mis celos de la tarde, excitados por Lea y sus amigas, la habían abolido. Una vez apartado el peligro del torgadero, había creído haber reconquistado por siempre una paz completa. Pero lo nuevo para mí era, sobre todo, cierto paseo del que André me había dicho: hemos ido acá y allá, no hemos encontrado a nadie, y en el que evidentemente Mademoiselle Vinteuil había citado a Albertine a casa de Madame Verdury. De buena gana habría dejado ahora que Albertine saliese sola, que fuera donde quisiese, con tal de que yo hubiera podido encerrar a Mademoiselle Vinteuil y a su amiga en alguna parte y estar seguro de que Albertine no las vería. Y es que los celos son por lo general parciales, con localizaciones intermitentes, bien porque son la prolongación dolorosa de una ansiedad tan pronto provocada por una persona como por otra, a la que nuestra amiga podría amar, bien por la exigüidad de nuestro pensamiento, que sólo puede realizar lo que se imagina y deja el resto en una vaguedad de la que relativamente es imposible sufrir. Justo cuando íbamos a entrar en el patio del palacete, nos alcanzó Sagnier, que al principio no nos había reconocido. Y eso que los estaba mirando desde hace un momento, nos dijo con una voz sofocada: ¿es curioso que haya dudado? No es curioso. Le habría parecido un error. Le habría parecido un error su familiaridad con las formas arcaicas de la lengua. Con la forma arcaica de la lengua se volvía exasperante. Ustedes son, sin embargo, personas a las que bien puede uno declarar amigos. Su cara grisácea parecía iluminada por el reflejo plomizo de una tormenta. Su jadeo, que todavía ese verano solo se producía cuando Madame Verdury lo ponía como un trapo, era constante ahora. Sé que una obra inédita de Vinteuil va a ser interpretada por excelentes artistas, y singularmente por Morel. ¿Por qué singularmente?, preguntó el barón, que vio en ese adverbio una crítica. Nuestro amigo Sagnier se apresuró a explicar. Brichot, que desempeñó el papel de intérprete, gusta de hablar, como excelente literato que es, la lengua de una época en la que singularmente equivale a nuestro en particular. Cuando entrábamos en la antecámara de esta, el señor de Charlus me preguntó si estaba trabajando, y al responderle que no, pero que en ese momento me interesaba mucho en las antiguas vajillas de plata y de porcelana, me dijo que no podría ver las más bellas en la casa de los Verdury, que por otra parte yo había podido ver en la Raspelier, ya que, so pretexto de que también los objetos son amigos, cometían la locura de llevarse todo consigo. Que un día de velada sería menos cómodo sacármelo todo, pero que sin embargo les pediría que me mostrasen lo que yo quisiera. Les rogué que no hiciese nada. El señor de Charlus se desabotonó el abrigo, se quitó el sombrero. Vi que la parte superior de su cabeza se plateaba ahora por zonas, pero como un arbusto precioso que el otoño no sólo colorea, sino que protege, algunas de sus hojas son envolturas de guata o aplicaciones de yeso. De aquellos pocos cabellos blancos situados en su cima, Monsieur de Charlus no recibía sino un abigarramiento más de colores, que venía a sumarse a los del rostro. Y sin embargo, incluso bajo las capas de expresión diversas, de afeites y de hipocresía que tan mal lo maquillaban, el rostro de Monsieur de Charlus seguía callando a casi todo el mundo el secreto que a mí me parecía proclamar a gritos. Casi me sentía molesto por sus ojos, por miedo a que me sorprendieran leyéndolo en ellos, como en un libro abierto, por su voz, que me parecía repetirlo en todos los tonos, con incansable indecencia. Pero las personas consiguen guardar bien los secretos, porque todos los que se acercan a ellas son sordos y ciegos. Los que llegan a saber la verdad por uno o por otro, por los Verdury, por ejemplo, la creían,
pero solo, sin embargo, mientras no conociesen a Monsieur de Charlus. Su rostro, lejos de difundirlos, disipaba los rumores maliciosos, porque nos hacemos una idea tan grande de ciertas entidades que no conseguiríamos identificarlas con los rasgos familiares de una persona conocida. Y nos costará mucho creer en los vicios, como tampoco creeremos nunca en el genio de alguien con el que, todavía la víspera, hemos ido a la ópera. El señor de Charlus estaba entregando su abrigo con las recomendaciones del habitué, pero el lacayo al que se lo tendía era nuevo, muy joven, y ahora el señor de Charlus solía perder lo que se llamaba el norte, y ya no se daba cuenta de lo que puede y no puede hacerse. El loable deseo que tenía en Balbec de mostrar que ciertos temas no le asustaban, de no tener miedo a declarar a propósito de alguien es un buen mozo, de decir en una palabra las mismas cosas que habría podido decir alguien que no hubiera sido como él, ahora solía traducirse ese deseo diciendo, en cambio, cosas que nunca habría podido decir alguien que no hubiera sido como él, cosas ante las que su mente estaba tan constantemente fija que le hacía olvidar que no forman parte de las preocupaciones habituales de todo el mundo. Por eso, mirando al nuevo lacayo, levantó el índice en tono de amenaza y creyendo hacer una broma graciosísima, «Muchacho, le prohíbo que me guiñe el ojo así», dijo el varón, y volviéndose hacia Brichot, «tiene una cara monilla, este pequeño, y una nariz divertida», y completando su facecia, o cediendo a un deseo, bajó su índice hasta la horizontal, dudó un instante y luego, sin poder contenerse, lo dirigió irresistiblemente derecho hacia el lacayo y le tocó la punta de la nariz diciendo «pif». Luego, seguido por Brichot, por mí y por Sagnier, que nos puso al corriente de la muerte de la princesa Servatov a las 6, hizo su entrada en el salón. «Vaya un tipo», se dijo el lacayo, que preguntó a sus compañeros si el varón era carne o pescado. «Son los modales que tiene», le respondió el mayordomo, que le creía un poco chiflado, un poco majara, pero es uno de los amigos de la señora al que más he estimado siempre. Tiene buen corazón. En ese instante el señor Verdurin vino a nuestro encuentro. Solo Sagnier, no sin miedo a coger frío por la puerta exterior, se abría continuamente. Esperaba con resignación a que le recogiesen sus cosas. «¿Qué hace aquí, en esa actitud de perro rastrero?», le preguntó Monsieur Verdurin. «Espero a que una de las personas que cuidan la ropa pueda recoger mi abrigo y darme un número». «¿Pero qué está diciendo?», preguntó con aire severo Monsieur Verdurin. «Que cuidan la ropa. Está volviéndose chocho. Se dice cuidar de la ropa. A ver si ahora va a tener que aprender francés como la gente que ha sufrido un ataque. Cuidar una cosa es la forma correcta», murmuró Sagnier con voz entrecortada. «El abad Lebeaux». «Me irrita usted», gritó Monsieur Verdurin con voz terrible. «¡Qué manera de jadear! ¿Es que acaba de subir 6 pisos?» La grosería de Monsieur Verdurin tuvo por efecto que los criados del guardarropa hicieran pasar a otras personas antes que a Sagnier, y cuando éste quiso tenderles sus cosas le respondieron: «Ya les llegará el turno, señor, no tenga tanta prisa. Ahí tiene unos hombres de orden. Esos son las competencias». «Muy bien, muchachos», dijo con una sonrisa de simpatía Monsieur Verdurin para animarlos en sus disposiciones para que Sagnier pasase después de todo el mundo. «Vengan», nos dijo, «ese animal quiere que pillemos la muerte en su querida corriente de aire. Vamos a calentarnos un poco al salón. Cuidar la ropa», repitió cuando estuvimos en el salón. «Qué imbécil. Peca de preciosismo, pero no es mal muchacho», dijo Brichot. «Yo no he dicho que sea mal muchacho. He dicho que es un imbécil», replicó con acritud el señor Verdurin. «¿Volverá este año a Incarville?», me preguntó Brichot. «Creo que nuestra patrona ha vuelto a alquilar la Raspelière, aunque haya tenido sus más y sus menos con los propietarios. Pero todo eso no es nada, nubes que se disipan», añadió en el mismo tono optimista de los periódicos que dicen: «Ha habido errores, por supuesto, pero ¿quién no comete errores?». Mas yo me acordaba del estado de sufrimiento en que había dejado Balbec y no deseaba volver de ninguna manera. Siempre postergaba un día para otro mis planes con Albertine. «Pues claro que volverá. Nosotros queremos que vuelva. No es indispensable».
declaró Monsieur, nos es indispensable, declaró Monsieur de Charlus con el egoísmo autoritario y falto de comprensión de la amabilidad. El señor Verdurin, a quien presentábamos nuestras condolencias por la princesa Servatov, nos dijo: «Sí, sé que está muy mal, pero si ha muerto a las 6», exclamó Saniet. «Usted siempre exagera», replicó brutalmente a Saniet Monsieur Verdurin, quien, al no haberse cancelado la velada, prefería la hipótesis de la enfermedad. Mientras, Madame Verdurin conferenciaba con Cottard y Esquive. Morel acababa de rechazar, porque Monsieur de Charlus no podía ir, una invitación a casa de unos amigos a los que, sin embargo, ella había prometido la asistencia del violinista. La razón del rechazo de Morel a tocar en la velada de los amigos de los Verdurin, razón a la que, como veremos dentro de poco, se habrían añadido otras mucho más graves, había podido cobrar fuerza gracias a una costumbre propia, en general, de los ambientes ociosos, pero de modo muy particular del cogollito. Cierto que si Madame Verdurin sorprendía entre un nuevo y un fiel una frase dicha a media voz, de la que pudiera desprenderse que se conocían o que deseaban relacionarse, entonces el viernes en casa de los fulanos, o venga al estudio cuando quiera, siempre estoy allí hasta las 5. Para mí será un placer. La patrona, agitada, sospechando en el nuevo una posición que podía convertirlo en una brillante recluta para el pequeño clan, aparentaba no haber oído nada, y esforzándose por conservar en su bella mirada, ojerosa por su adicción a Debussy, más de lo que lo habría hecho la de la cocaína, la expresión extenuada que sólo le conferían las ebriedades de la música. No por eso dejaba de dar vueltas bajo su hermosa frente abombada por tantos cuartetos y las consecutivas jaquecas, a pensamientos que no eran exclusivamente polifónicos. Y sin poder contenerse, sin poder aguantar un segundo más su picadura, caía sobre los dos conversadores, se los llevaba aparte y decía de nuevo, señalando al fiel: «¿No quiere venir a cenar con él, el sábado, por ejemplo, o el día que usted quiera, con algunas personas simpáticas? No hable muy fuerte, porque no tengo intención de convocar a toda esta turba», término que designaba durante 5 minutos al cogollito, momentáneamente desdeñado en favor del nuevo en el que tantas esperanzas se ponían. Pero esta necesidad de entusiasmarse, de hacer también relaciones, tenía su contrapartida. La asiduidad a los miércoles suscitaba en los Verdurin una disposición opuesta. Era el deseo de provocar rupturas, de distanciar. Deseo que se había fortalecido y vuelto casi furioso en los meses pasados en la Raspelière, donde se veían de la mañana a la noche. El señor Verdurin se las ingeniaba para coger a alguno en falta, para tejer telarañas en las que poder atrapar para la araña compañera suya alguna mosca inocente. A falta de agravios se inventaba cosas ridículas. En cuanto un fiel había salido media hora, se burlaban de él delante de los otros. Fingían extrañarse de que nadie hubiera notado los sucios que tenía siempre los dientes, o por el contrario, que se los cepillase por manía 20 veces diarias. Si uno se permitía abrir la ventana, esta falta de educación permitía al patrón y a la patrona intercambiar una mirada indignada. Al cabo de un instante, Madame Verdurin pedía un chal, lo cual daba pretexto a Monsieur Verdurin para decir con aire furioso: «Eso sí que no, cerraré la ventana. Me pregunto quién se habrá permitido abrirla», delante del culpable, que se ponía colorado hasta las orejas. Le reprochaban a uno indirectamente la cantidad de vino que había bebido. «Esto no le hace daño, son cantidades para un obrero». Cuando dos fieles salían juntos de paseo sin haber pedido previamente su autorización a la patrona, provocaban comentarios infinitos, por inocentes que fueran esos paseos. Los del señor de Charlus y con Morel no lo eran. Solo el hecho de que el varón no se alojase en la Raspelière debido a la vida de guarnición de Morel retrasó el momento de la saciedad, de los ascos, de los vómitos, pero no tardaría en llegar. Ella estaba furiosa y decidida a aclarar a Morel sobre el papel ridículo y odioso que le hacía representar Monsieur de Charlus. Añado, continuó Madame Verdurin, que, por otra parte, incluso cuando sentía que no debía
a alguien un reconocimiento que terminaría pesándole y no podía matarlo por el esfuerzo, le buscaba un defecto grave que la dispensaba honestamente de demostrarse. Añado que se da en mi casa unos aires que no me gustan. Y es que de hecho Madame Verdurin aún tenía una razón más grave que la deserción de Morel de la velada de sus amigos para sentir rencor contra Monsieur de Charlus. Absolutamente convencido del honor que hacía la patrona llevando al Puy-Conti gente que de hecho no habría ido a ella desde los primeros nombres que Madame Verdurin había propuesto como los de las personas que se podría invitar, había decretado el veto más exclusivo en un tono perentorio en el que el orgullo rencoroso del gran señor antojadizo se mezclaba el dogmatismo del artista experto en materia de fiestas, dispuesto a retirar su obra y a negar su concurso antes que condescender a concesiones que, en su opinión, comprometen el resultado del conjunto. El señor de Charlus solo había dado su venia, rodeándola de reservas, a Saintin, con quien, para no cargar con su mujer, Madame de Guermantes había pasado de una intimidad cotidiana a un cese completo de relaciones, pero al que Monsieur de Charlus, por parecerle inteligente, seguía tratando. Cierto, solo a un medio burgués salpicado de pequeña nobleza, en el que todo el mundo es riquísimo y está emparentado con una aristocracia que la gran aristocracia no conoce, Saintin, en el pasado la flor del círculo Guermantes, había ido a buscar fortuna, y eso quería él, apoyo. Pero Madame Verdurin, conociendo las pretensiones nobiliarias del círculo de la mujer y sin darse cuenta de la posición del marido, porque lo que nos da la impresión de altura es de hecho lo que está casi inmediatamente encima de nosotros y no lo que para nosotros es casi invisible porque se pierde en el cielo, creyó que debía justificar una invitación para Saintin, haciendo valer que conocía a mucha gente, por haberse casado con Mademoiselle. La ignorancia que este aserto, exactamente contrario a la realidad, demostraba en Madame Verdurin hizo esbozar una risa de indulgente desprecio y amplia comprensión a los labios pintados del varón. No se dignó responder directamente, pero como en materia mundana le gustaba desarrollar teorías en las que la fertilidad de su inteligencia y la altivez de su orgullo se aunaban a la frivolidad hereditaria de sus preocupaciones, Saintin habría debido consultarme antes de casarse, dijo. Hay una eugénica social como hay una fisiológica, y quizá yo sea su único médico. El caso de Saintin no planteaba ninguna discusión. No había la menor duda de que, haciendo el matrimonio que hizo, cargaba con un peso muerto y metía la tea bajo el zalemín. Su vida social estaba acabada. Yo se lo habría explicado y él me habría comprendido porque es inteligente. Y al inverso, había cierta persona que tenía todo lo necesario para alcanzar una posición elevada, dominante, universal. Solo que un cable terrible la retenía en tierra. Yo la ayudé, mitad por presión, mitad por fuerza, a romper la amarra, y ahora ha conquistado con una alegría triunfante la libertad, la omnipotencia que me debe. Quizás se necesitó un poco de voluntad, pero ¿qué recompensa tiene? Si se sabe escuchar, uno mismo se convierte en el partero de su propio destino. Era demasiado evidente que Monsieur de Charlus no había podido actuar sobre el suyo. Actuar es algo muy distinto de hablar, porque aunque se haga con elocuencia, y de pensar, aunque se haga con ingenio. Pero por lo que a mí se refiere, vivo como filósofo que asiste con curiosidad a las reacciones sociales que he predicho, pero sin ayudarlas. Por eso he seguido tratando a Saintin, que siempre me ha manifestado la deferencia calurosa adecuada. Hasta he cenado con él en su nueva morada, donde uno se aburre en medio del mayor lujo, tanto como se divertía antes, cuando Saintin, sin un céntimo, reunía a la mejor sociedad en un pequeño desván. Ahí se puede invitar, así que puede invitarle, lo autorizo. Pero pongo
opongo mi veto a todos los demás nombres que usted me propone, y me lo agradecerá, porque soy experto en asuntos de matrimonio, porque si soy experto en asuntos de matrimonio, no lo soy menos en materia de fiestas. Sé quiénes son las personalidades en ascenso que levantan una reunión, que le dan impulso, altura, y también conozco el nombre que echa por tierra, que no hace gracia. Esas exclusiones de Messier de Charlus no siempre estaban fundadas en resentimientos de chiflado o en refinamientos de artista, sino en habilidades de actor. Cuando tenía mano sobre alguien, sobre algo, una coplilla realmente lograda, deseaba que la oyese el mayor número posible de personas, pero excluyendo de la segunda hornada a los invitados de la primera, que hubieran podido confirmar que el trozo no había cambiado. Renovaba de arriba abajo la sala precisamente porque no renovaba su cartel. Y cuando en la conversación tenía un éxito, habría sido capaz de organizar giras y dar representaciones en provincia. Cualesquiera que fuesen los variados motivos de tales exclusiones, las de Messier de Charlus no sólo ofendían a Madame Verdul, que sentía comprometida su autoridad de patrona, también le causaban un considerable perjuicio mundano, y ello por dos razones. La primera es que Messier de Charlus, más susceptible todavía que Dupin, se peleaba sin que se supiese siquiera por qué con las personas más indicadas para ser amigas suyas. Naturalmente, uno de los primeros castigos que se les podía infligir era no permitir que fueran invitados a una fiesta dada por él en casa de los Verdun. Y estos parias eran a menudo gentes que están en lo que se denomina el candelero, porque para Charlus había dejado de estarlo el día en que se habían peleado con ellos, porque su imaginación no era ingeniosa para atribuir agravios a las personas y para romper con ellas, sino también para quitarles toda importancia en cuanto dejaban de ser amigos suyos. Si, por ejemplo, el culpable era un hombre de una familia extraordinariamente antigua, pero cuyo ducado solo se remontaba al siglo XIX, los Montesquieu, por ejemplo, de la noche a la mañana lo único que contaba para Messier de Charlus era la antigüedad del ducado. La familia carecía de importancia. Ni siquiera son duques, exclamaba. Ese es el título del abad de Montesquieu, que pasó indebidamente a un pariente no hace siquiera 80 años. El actual duque, admitiendo que lo sea, es el tercero. A mí hábleme de gentes como los Sussex, los Latremoy, los Louis, que son los decimocuartos duques, como mi hermano, que es el duodécimo, duque de Guermantes y 17º príncipe de Condé. Los Montesquieu descienden de una familia antigua, pero ¿qué demostraría eso, admitiendo que fuera cierto? A fuerza de descender, han llegado al 14º piso bajo tierra. Si, en cambio, estaba peleado con un gentilhombre titular de un ducado antiguo, con las mejores alianzas y emparentado con familias soberanas, pero cuyo gran esplendor le había llegado muy rápido, sin que la familia se remontase muy alto, un Luines, por ejemplo, las cosas cambiaban. Solo contaba la familia. Pero, por favor, si ese señor Alberti solo se quitó la mugre en el reinado de Luis XIII, ¿qué puede importarnos que unos favores de corte le hayan permitido amontonar unos ducados a los que no tenía ningún derecho? Además, en el señor de Charlus la caída seguía de cerca al favor por esa tendencia propia de los germantes a exigir de la conversación, de la amistad, lo que no pueden dar, además del temor sintomático a ser objeto de maledicencias. Y la caída era tanto más profunda cuanto mayor había sido el favor, y nadie había disfrutado con el varón uno tan grande como el que había concedido ostensiblemente a la condesa Molé. ¿Con qué señal de indiferencia le mostró un buen día que había sido indigna de ese favor? La propia condesa solía declarar que nunca había podido llegar a descubrirlo. El caso es que bastaba su nombre para provocar en el varón las más violentas cóleras, las filípicas más elocuentes, pero también más terribles.
Madame Verdurin, con quien Madame Molé había sido muy amable y que, como veremos, fundaba en ella grandes esperanzas y se había alegrado de antemano con la idea de que la condesa vería en su casa a las personas más nobles, como decía la patrona de Francia y Navarra, propuso inmediatamente invitar a Madame de Molé. ¡Ay, Dios mío! En la naturaleza hay toda clase de gustos, había respondido Monsieur de Charlus, y si a usted, señora, le gusta hablar con Madame Pipelet, Madame Gibout y Madame Joseph Proudhon, por mí encantado, pero entonces que sea una noche en la que no esté yo aquí. Ya he visto desde las primeras palabras que no hablamos el mismo lenguaje, porque yo hablaba de apellidos de la aristocracia y usted me cita el más oscuro de los apellidos de gentes de toga, de pequeños plebeyos retorcidos, chismosos y malévolos, de minúsculas damas que se creen protectoras de las artes porque reproducen una octava más alto los modales de mi cuñada Guermantes, como el arrendajo que cree imitar al pavo real. Debo añadir que sería una especie de indecencia introducir en una fiesta que tengo a bien dar en casa de Madame Verdurin a una persona a la que he excluido a sabiendas de mi familiaridad, a una pécora sin cuna, sin lealtad, sin ingenio, tan loca como para creerse capaz de jugar a las duquesas de Guermantes y a las princesas de Guermantes, cúmulo que en sí mismo es una tontería, porque la duquesa de Guermantes y la princesa de Guermantes son justo lo contrario. Es como si alguien pretendiese ser al mismo tiempo Reichenberg y Sarah Bernard. En cualquier caso, aun cuando no fuese contradictorio, sería profundamente ridículo. Que yo pueda sonreír algunas veces ante las exageraciones de una y entristecerme por los límites de la otra es un derecho que tengo, pero que esa ranita burguesa quiere inflarse para igualar a esas dos grandes damas que en cualquier caso siempre dejan traslucir la incomparable distinción de la raza, es, como suele decirse, querer hacer reír a las gallinas. La Molé. Ese es un nombre que no hay que volver a pronunciar, o me veré obligado a retirarme, añadió con una sonrisa, en el tono de un médico que, queriendo el bien de su enfermo, a pesar del propio enfermo, está decidido a no dejarse imponer la colaboración de un homeópata. Había, por otro lado, ciertas personas que, consideradas desdeñables para Monsieur de Charlus, podían serlo efectivamente para él y no para Madame Verdurin. Desde lo alto de su noble cuna, el señor de Charlus podía prescindir de las personas más elegantes, cuya presencia en el salón de Madame Verdurin lo hubieran convertido en uno de los primeros de París. Ahora bien, esta empezaba a pensar que ya había perdido muchas veces el tren, por no hablar del enorme retraso que le había infligido el error mundano del caso Dreyfus, aunque no sin sacarle algún provecho. No sé si ya le he dicho lo mucho que me había desagradado, lo mucho que había desagradado a la duquesa de Guermantes ver a personas de su círculo que, subordinándolo todo al caso, excluían a mujeres elegantes y recibían a las que no lo eran, debido al revisionismo o al antirrevisionismo. Criticada a su vez por esas mismas damas, por tibia, por malpensante y por subordinar a las etiquetas mundanas los intereses de la patria. Podría preguntar yo al lector, como a un amigo a quien ya no se recuerda, después de tantas conversaciones, si se ha pensado o encontrado la oportunidad de ponerle al corriente de cierta cosa. Que yo lo haya hecho o no, la actitud en ese momento de la duquesa de Guermantes puede imaginarse fácilmente, e incluso, si uno se remite luego a un periodo ulterior, parece perfectamente justa desde un punto de vista mundano. El señor de Cambremer consideraba el caso Dreyfus como una maquinación extranjera destinada a destruir el servicio de información, a quebrantar la disciplina, a debilitar al ejército, a dividir a los franceses, a preparar la invasión. Como la literatura, hecha excepción de algunas fábulas de La Fontaine
era ajena al marqués, dejaba a su mujer la tarea de declarar que la literatura, cruelmente observadora, creando la pérdida de respeto, había producido un desbarajuste paralelo. El señor Reinach y el señor Hervieux están conchavados, decía ella. No podrá acusarse al caso Dreyfus de haber premeditado tan negros designios contra la buena sociedad, pero dio el traste desde luego con el orden establecido. Los hombres del mundo que no quieren permitir a la política introducirse en la buena sociedad son tan previsores como los militares que no quieren dejar que la política penetre en el ejército. Con la buena sociedad ocurre como con la inclinación sexual. No se sabe hasta qué perversiones puede llegar una vez se ha permitido a las razones estéticas dictar su elección. Con la excusa de que eran nacionalistas, el Faubourg Saint-Germain tomó la costumbre de recibir a señoras de un ambiente distinto. Con el nacionalismo desapareció la excusa, pero pervivió la costumbre. A favor del dreyfusismo, Madame Verdurin había traído a su casa a escritores valiosos que momentáneamente no fueron para ella de ninguna utilidad mundana porque eran antidreyfusistas. Pero las pasiones políticas son como las otras, no duran. Vienen nuevas generaciones que ya no las comprenden. Hasta las generaciones que las sintió cambian. Siente pasiones políticas que, por no estar calcadas exactamente sobre las precedentes, rehabilitan a una parte de los excluidos al haber cambiado la causa de la expulsión. A los monárquicos no les preocupó que durante el caso Dreyfus alguien hubiera sido republicano, radical incluso, hasta anticlerical, siempre que fuese antisemita y nacionalista. Si en alguna vez debía sobrevenir una guerra, el patriotismo asumiría otra forma y de un escritor patriotero nadie se preguntaría siquiera si había sido o no dreyfusista. De este modo, en cada crisis política, en cada renovación artística, Madame Verdurin había ido arrancando poco a poco, como el pájaro que hace su nido, de sucesivas mijas momentáneamente inservibles de lo que un día había de ser su salón. El caso Dreyfus había pasado. A ella le quedaba Anatole France. La fuerza de Madame Verdurin era el amor sincero que tenía por el arte, las molestias que se tomaba por los fieles, las maravillosas cenas que organizaba solo para ellos, sin que hubiera invitados de la buena sociedad. En su casa, cada uno era tratado como Bergot lo había sido en casa de Madame Swann. Cuando un familiar de esa orden se convierte un buen día en hombre ilustre y de gran mundo, desea ir a verlo. Su presencia en casa de una Madame Verdurin no tiene nada de ese lado artificioso, adulterado, cocina de banquete oficial o de Saint-Charlemagne, hecha por Potel y Chabot, sino una exquisita normalidad que se habría encontrado igual de perfecta un día en que no hubiera tenido gente. En casa de Madame Verdurin la compañía era perfecta, preparada, el repertorio de primer orden, solo faltaba el público. Y ahora que el gusto de éste se apartaba del arte razonable y francés de un Bergot y se encaprichaba sobre todo de músicas exóticas, Madame Verdurin, especie representante titulada en París de todos los artistas extranjeros, no tardaría en servir, al lado de la encantadora princesa Jurbeletev, de vieja hada Carabús, aunque todopoderosa, a los bailarines rusos. Esta deliciosa invasión, con cuyas seducciones solo protestaron los críticos faltos de gusto, trajo a París, como se sabe, una fiebre de curiosidad menos áspera, más puramente estética, pero quizá no menos viva que el caso Dreyfus. También entonces Madame Verdurin, aunque con un resultado mundano muy distinto, iba a estar en primera fila. Así como se la había visto al lado de Madame Zola, al pie mismo del tribunal, en las sesiones de la sala de lo criminal, cuando la humanidad nueva que aclamaba los ballets rusos se agolpó en la ópera, siempre se veía en un palco de platea a Madame Verdurin, adornada con agriettes nunca vistas, al lado de la princesa Jurbeletev. Y así como, tras las emociones del Palacio de Justicia, por la noche
se había ido a casa de Madame Verdurin para ver de cerca a Picard o a Labori, y sobre todo para oír las últimas noticias, para saber qué podía esperarse de Zurlinden, de Louvet, del coronel Juaus, de Reglamento, del mismo modo, poco dispuestos a irse a dormir tras el entusiasmo desencadenado por Ceresade o las danzas del príncipe Igor, se iba a casa de Madame Verdurin, donde, presididas por la princesa Juberletiev y por la patrona, cenas exquisitas reunían todas las noches a los bailarines que no habían cenado para saltar mejor, a su director, a sus escenógrafos, a los grandes compositores Igor Stravinsky y Richard Strauss, cogollito inmutable a cuyo alrededor, como en las cenas de Monsieur y de Madame Helvesio, no desdeñaron mezclarse las mayores damas de París y algunas altezas extranjeras. Incluso aquellos que, entre la gente del gran mundo, aparentaban tener buen gusto y hacían entre los diversos ballets rusos distinciones ociosas, opinando que la puesta en escena de las sílfides era en cierto modo más fina que la de Ceresade, a la que consideraban poco menos que derivada del arte negro, estaban encantados de ver de cerca aquellos grandes renovadores del gusto, del teatro, que, en un arte quizás algo más ficticio que la pintura, hicieron una revolución no menos profunda que el impresionismo. Volviendo al señor de Charlus, Madame Verdurin no habría sufrido demasiado si solo hubiera puesto en el índice a Madame Bontemps, a la que Madame Verdurin había honrado en casa de Odette por su amor a las artes y que durante el caso Dreyfus había ido algunas veces a cenar con su marido, a quien Madame Verdurin calificaba de tibio porque era partidario del proceso de revisión, no porque era partidario del proceso de revisión, sino que, muy inteligente y feliz de llevarse bien con todos los partidos, estaba encantado de mostrar su independencia cenando con Labori, a quien escuchaba sin decir nada comprometedor, pero colocando en el momento oportuno un homenaje a la lealtad, reconocida en todos los partidos, de Jaurès. Pero el barón también había proscrito a varias damas de la aristocracia con las que, en ocasión de solemnidades musicales, de colecciones de obras de caridad, Madame Verdurin había entrado en relaciones hacía poco y que, con independencia de lo que Monsieur de Charlus pudiera pensar de ellas, habrían sido, mucho más que él mismo, elementos esenciales para formar en casa de Madame Verdurin un nuevo cogollo, esta vez aristocrático. Madame Verdurin había contado precisamente con aquella fiesta para que Monsieur de Charlus a la que Monsieur de Charlus le llevaría algunas damas del mismo mundo para añadir a sus nuevas amigas, y habría gozado por anticipado con la sorpresa que éstas tendrían al encontrar en el Quai Conti a sus amigas o parientes invitadas por el barón. Estaba decepcionada y furiosa por el veto. Quedaba por saber si, en aquellas condiciones, la velada se traduciría para ella en provecho o en pérdida. ¿No sería esta última demasiado grave si, al menos, las invitadas del barón acudirían con disposiciones de ánimo tan calurosas hacia Madame Verdurin que llegaran a ser amigas suyas en el futuro? En tal caso, el daño se reduciría a la mitad, y un día no lejano, aquellas dos mitades de la alta sociedad que el barón había querido mantener aislada, ella las reuniría, aunque para eso tuviera que privarse de la presencia del barón esa noche. Así pues, Madame Verdurin esperaba a las invitadas de Monsieur de Charlus con cierta emoción. No iba a tardar en saber el estado de ánimo en que venían y las relaciones que la patrona podía esperar tener con ellas. En esa espera, Madame Verdurin conferenciaba con los fieles, pero al ver a Charlus que entraba con Brichot y conmigo se detuvo en seco. Para gran asombro nuestro, cuando Brichot le dijo cuánto le había entristecido saber que su amiga se encontraba tan mal, Madame Verdurin respondió: «Escuche, me veo obligada a confesar que no siento ninguna tristeza. Es inútil fingir sentimientos que no se tienen». Probablemente hablaba así por falta de energía, porque le cansaba la idea de componer una cara triste para toda su recepción, por orgullo, para no darle la impresión de buscar excusas por no haber anulado esta, pero también por respeto humano y astucia, porque la falta de dolor que demostraba era más honorable si había que atribuirla a una antipatía particular, revelada de pronto hacia la princesa,
que a una insensibilidad universal, y porque era imposible no sentirse desarmado por una sinceridad que no era cosa de poner en duda. Si Madame Verdurin no hubiera sido realmente indiferente a la muerte de la princesa, ¿por qué habría debido acusarse para justificar su recepción de una falta mucho más grave? Se olvidaba que Madame Verdurin hubiera confesado al mismo tiempo que su dolor que no había tenido valor para renunciar a un placer, y la dureza de la amiga era algo más chocante, más inmoral, pero menos humillante, y por lo tanto más fácil de confesar, que la frivolidad de la anfitriona. En materia de crímenes, donde hay peligro para el culpable, el que dicta las confesiones es el interés. Para las faltas sin sanción, lo es el amor propio. Además, sea que Madame Verdurin, encontrando probablemente muy gastado el pretexto de esas gentes que, para no dejar que el dolor interrumpa su vida de placeres, va repitiendo que les parece vano llevar exteriormente el luto que tiene en el corazón, prefieren imitar a esos culpables inteligentes a los que repugnan los clichés de la inocencia y cuya defensa, media confesión sin que lo sepan, consiste en decir que no habrían visto ningún mal en hacer lo que se les reprocha y que, además, casualmente no han tenido la oportunidad de cometerlo, bien porque, habiendo adoptado para explicar su conducta la tesis de la indiferencia, le pareciese, una vez lanzada por la pendiente de su mal sentimiento, que había cierta originalidad en experimentarlo, una perspicacia rara en haber sabido discernirlo y cierto desparpajo en proclamarlo de aquella manera. Madame Verdurin se empeñó en insistir en su falta de pena, no sin cierta satisfacción orgullosa de psicólogo paradójico y de dramaturgo audaz. Sí, es muy raro, dijo, casi no me ha afectado. Dios mío, no puedo decir que no habría preferido que viviese. No era mala persona. Sí que lo era, le interrumpió Monsieur Verdurin. Él no la quiere, porque pensaba que me perjudicaba recibirla y eso le ciega. Debes admitir, dijo Monsieur Verdurin, que nunca probé que la tratases. Siempre te dije que tenía mala reputación. Pues yo nunca lo he creído. Yo nunca lo he oído decir, protestó Sagnier. ¿Cómo que no?, exclamó Madame Verdurin. Lo sabía todo el mundo, no mala, sino vergonzosa, deshonrosa. Pero no, la razón no era esa, ni yo misma sabría explicar lo que siento. No la detestaba, pero me resultaba tan indiferente que, cuando supimos que estaba muy mal, hasta mi marido se sorprendió y me dijo, se diría que no te importa nada. Pero mire, esta noche él me había propuesto anular la recepción, y yo en cambio me he empeñado en hacerla, porque me habría parecido una comedia manifestar un dolor que no siento. Hablaba así porque le parecía que, curiosamente, era teatro libre, y también porque resultaba perfectamente cómodo. De hecho, la insensibilidad o la inmoralidad confesada simplifica tanto la vida como la moral fácil. Transforma las acciones reprobables, y para las que entonces ya no hay necesidad de buscar excusas, en un deber de sinceridad. Y los fieles escuchaban las palabras de Madame Verdurin con esa mezcla de admiración y de malestar que provocaban, tiempo atrás, ciertos dramas cruelmente realistas, llenos de observaciones penosas, y más de uno, sin dejar de maravillarse viendo a su querida patrona darle una forma nueva de su sinceridad y de su independencia, sin dejar de decirse que después de todo no sería lo mismo, pensaba en su propia muerte y se preguntaba si el día que ocurriera llorarían o darían una fiesta en el Quai-Conti. Me alegro mucho por mis invitados, de que no se haya cancelado la velada, dijo Monsieur de Charlus sin darse cuenta de que, al expresarse de ese modo, ofendía a Madame Verdurin. Entretanto, como a todos los que esa noche se acercaron a Madame Verdurin, me había impresionado un olor bastante poco agradable de rinogomenol. Se debía a lo siguiente. Como se sabe, Madame Verdurin nunca expresaba sus emociones artísticas de una manera moral, sino física, para que pareciesen más inevitables y más profundas. Y si, por ejemplo, se le hablaba de la música de Vintel, su perfidia permanecía indiferente. Y si, por ejemplo, se le hablaba de la música de Vintel, su preferida, permanecía indiferente,
como si no esperase de ella ninguna emoción, pero tras unos minutos de mirarle inmóvil, casi distraída, os respondía en un tono preciso, práctico, casi descortés, como si estuviese diciendo: por mí puede usted fumar, pero es por la alfombra, es muy bella, aunque eso tampoco me importaría, pero es muy inflamable, me da mucho miedo el fuego y no me gustaría que ardieran todos por una colilla mal apagada que usted hubiera dejado caer al suelo. Lo mismo con Vinteuil. Si se hablaba de él, no profesaba ninguna admiración, pero al cabo de un instante lamentaba con un aire frío que aquella noche se tocase algo suyo. No tengo nada contra Vinteuil. En mi opinión, es el mayor músico del siglo, pero no puedo escuchar esas cosas sin dejar de llorar todo el tiempo. El tono con que decía llorar no tenía nada de patético. Habría dicho con la misma naturalidad dormir, y algunas malas lenguas sostenían incluso que ese último verbo hubiera sido más justo, aunque por otro lado nadie estaba en condiciones de asegurarlo, ya que la patrona escuchaba esa música con la cabeza entre las manos y ciertos ronquidos podían ser, después de todo, sollozos. Llorar no me sienta mal, por mucho que llore, solo que después me provoca unos resfriados interminables.